Saludamos a Antonio Ricaurte, exconcejal del Cantón Quito, exalcalde de la capital de la República, político quiteño. Entendemos que ahora realiza análisis político y de aquí vienen estas declaraciones colgadas en las redes sociales en una cuenta de TikTok. Declaraciones, Antonio, que suponemos requieren de algún contexto, pues señalar que un candidato para ganar las elecciones de Ecuador le hace bien ser cojudo o medio cojudo, nos deja realmente con una enorme inquietud. ¿Qué es lo que quiere decir o lo que quiso decir? Un abrazo enorme para todos ustedes, un saludo cordial a toda la gente linda de una ciudad tan preciosa como es Cuenca. Sí, la gente está cansada de los políticos y de los partidos políticos, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. En el mundo entero la gente detesta a todos los políticos, a todos los partidos políticos. Y como reflejo de eso, ustedes pueden ver todas las explosiones sociales que se producen a lo largo y ancho de este planeta todos los días. Lo que pasa es que ya como es parte del paisaje ya no nos llama la atención. Pero explosiones sociales hay en todas las latitudes de la Tierra, del planeta, en contra de todos los gobernantes. La gente se cansó de las formas de gobernar, de las formas de hacer política. Como yo digo, se cansó de los políticos de traje, corbata y mocasín, que viven en palacios, que tienen guardaespaldas, que tienen carros con choferes, helicópteros, aviones, y que viven de manera distinta de lo que vive la gente común. Y cuando eso sucede, y cuando vienen procesos electorales, la gente también viene buscando en todo lado a políticos diferentes y a políticos distintos. Ese político que aparece hablando como el doctor José María Velasco Ibarra, como una persona que habla muy bien, que exhibe números, que exhibe datos, que señala cifras, inteligentísimo, nos llama la atención. Los que hablan distinto también llaman la atención. O sea, todo lo distinto al político tradicional es bueno. El que se viste distinto al político tradicional, el que actúa distinto al político tradicional, el que habla distinto al político tradicional, el que no se sube a tarimas, el que no hace concentraciones, el que no hace caravanas. Ese es el que tiene las de ganar, porque se Ahora, muestra totalmente distinto. Lo que quizás, conocemos como el outsider y el diferente. Antonio, muy buenos días, pero quizás esto no ¿Cómo sería está? un poco subestimar también al ciudadano, al votante, a las ciudadanas, a las votantes respecto de esto, al considerar que los ecuatorianos y las ecuatorianas o los ciudadanos del mundo entero no quieren gente capaz, no quieren gente competente, sino lo que buscan es algo simplemente distinto. ¿No estamos subestimando también un poco la inteligencia del ciudadano? El ciudadano es lo suficientemente capaz e inteligente aquí y en cualquier parte del mundo para darse cuenta que quienes aparecen como políticos tradicionales y como gobernantes han sido un fracaso aquí y en el mundo entero. Se han creído semidioses. Los ciudadanos saben que para ser político hay que estar enfermo de ego y de vanidad. Y los ciudadanos en el mundo entero rechazan a ese semidios, como te describe en uno de sus libros maravillosos David Owen, que escribió en El poder y en la enfermedad, las enfermedades en el poder. David Owen, un inglés, fue parlamentario inglés, describe las enfermedades en el poder y describe una de ellas, y es el síndrome de Ubris. El Ubris es el endiosamiento que sufren los políticos, las autoridades, los gobernantes que llegan al poder. Entonces la gente es lo suficientemente capaz e inteligente para darse cuenta que todos esos semidioses han fracasado aquí y en el mundo entero. Todos ellos, los gobernantes que viven en palacios, que les importa únicamente llegar al poder para saciarse del poder, que viven en palacios con helicópteros, con aviones, con guardaespaldas, y que viven única y exclusivamente bañados de ego y de vanidad, son los que han fracasado. Entonces la gente con su gran capacidad y con su gran inteligencia busca al distinto, al diferente, al que se muestre radicalmente distinto y diferente a los políticos tradicionales. Este tema del cojudo llamó mucho la atención. Y fíjate tú que el debate fue totalmente plano
y fue totalmente aburrido. No pasó absolutamente nada en el debate. No movió un solo voto en el debate. De los números que hemos venido Pero manejando, las encuestas no dicen eso. Se acercaron las sí, posiciones tras el no, debate. no. Las encuestas lo que reflejan es que se van acomodando los votos reales de cada uno de ellos y los techos de cada uno de ellos. Por ejemplo, los datos de Luisa González no se han movido desde la primera vuelta porque han ido fluctuando entre el 33, 35, 36, 34, otra vez 35, 36, pero se mueven en ese margen que es el voto duro correísta. No han ampliado su capacidad de votación, se han quedado en el voto duro correísta, que además hay que señalar que tiene un techo casi de concreto. No han podido subir más allá, desde la primera vuelta y desde elecciones anteriores, no han podido ir más allá de ese 35, 36% de voto directo, no válido, no se han podido mover. Y en el caso de Daniel Noboa, está también sincerándose su votación y hay una diferencia ahí de 6-7% que se ha venido manteniendo. Entonces, ese debate fue lo suficientemente aburrido y tedioso como para que mueva algo. Las dos campañas han sido malas, han sido aburridas, no han tenido un norte estratégico. Ahora, permítame y hacerle se una han mantenido pregunta, iguales. poniéndonos en el hilo de su teoría. Si es que para que le vaya bien a un político en debate, va bien ese atributo de cojudo, tomando esto como una inteligencia limitada o directamente una persona que carece de inteligencia, ¿cómo es que le fue tan mal a Bolívar Armijos? No, es que no es que tenga inteligencia limitada, sino que habla distinto. Andrés Manuel López Obrador, si es que ustedes le han seguido al presidente mexicano, de los 4 minutos que tiene para hablar en sus conferencias matutinas o en los debates que él tuvo cuando fue candidato a la presidencia, de los 4 minutos, por poner un ejemplo, de los 4 minutos que tenía para hablar, hablaba uno. El resto se quedaba callado, hablaba lento, un poco confuso al hablar, y eso era lo que le daba también una potencia y una fuerza frente al electorado, porque la gente le veía sincero, natural y distinto. Ese es el elemento esencial de aquello. Y cuando yo digo este en lo que tema... sí podríamos estar de acuerdo es que los candidatos tratan de decir lo menos, de expresar lo menos. Aquí en Cuenca lamentamos mucho la ausencia de los candidatos a la presidencia de la República. En primera vuelta entrevistamos a algunos, en segunda vuelta se volvió una tarea imposible y por supuesto quisiéramos confrontarlos con temas locales, temas que son de importancia para la comunidad, temas de cercanía en el contexto de lo que se vive nacionalmente. Pero los candidatos dan elecciones sumamente escogidas en cuanto al escenario en el cual se van a presentar, sumamente medidos. No es posible realmente contrastarlos de ninguna manera o saber realmente con profundidad qué es lo que piensan, incluso cuestionarlos sobre sus propios planes de trabajo. Sí, ahora, si es que yo quisiera hablar desde el punto de vista tradicional, que ya no existe en comunicación política, en nueva comunicación política, y si es que quisiera quedar bien y que me aplaudan los intelectuales de cafetín, los inteligentísimos, yo diría entonces lo siguiente, pues, que los debates son fundamentales, que son muy importantes, que en un debate tiene que expresarse y tiene que decirse todos los planes de gobierno que se han estructurado en la campaña y que un candidato va a ser el mejor si es que ha escrito 30 tomos de planes de gobierno y que esos 30 tomos tienen que ser expuestos, debatidos y discutidos en todos los foros, en todos los debates, en todos los espacios que puedan y que además tienen que esgrimir datos, cifras, tienen que señalar contextos filosóficos, históricos, culturales, etcétera, etcétera, y que ese candidato, por haber escrito 30 tomos y por haber señalado con datos precisos, números, contextos históricos y demás, va a ganar. Eso no pasa. Tú sabes, y ustedes saben... Pero sí pasa en países con democracias avanzadas. Por poner ejemplos, en debates como en Estados Unidos, más allá de estos exabruptos de Donald Trump, pero se debaten cosas de fondo. En debates en Europa, países como Francia igualmente lo hacen. ¿Tiene acaso que ver esta teoría suya con la calidad del electorado? No, para nada, en ninguna. En todas partes del mundo lo que sirve es llamar la atención. Vivimos en una sociedad
que quiere divertirse a morir, que quiere entretenerse a morir. En esta tercera revolución industrial de las comunicaciones, en donde cada uno de los ciudadanos es un comunicador per se, en donde tienen un aparato celular que es un aparato inteligente que les permite estar conectados todo el tiempo a la web, a las redes sociales, lo único que quiere la gente es divertirse y entretenerse. Cada segundo los seres humanos tenemos miles y miles y miles de mensajes entretenidos. ¿Cómo compite un político aburrido con esos miles y miles de mensajes entretenidos por segundo? En los Estados Unidos el diferente ganó, que es Donald Trump, y hoy puede volver a ganar. Pongamos otro ejemplo, el presidente Zelensky de Ucrania. Él, cuando empezó su candidatura a la presidencia, manifestó que no iba a debatir, que no iba a discutir y que no iba a estar en ningún medio de comunicación tradicional y que iba solamente a comunicarse con la gente a través de su celular. Y cuando el candidato serio del status quo le invitó a debatir, le dijo que no, que a la gente no le interesa nada y que si es que quiere debatir, entonces que hagan una guerra de pastelazos para ver quién gana. Fue el candidato con mayor votación histórica de la historia de Ucrania, llegó al 60-70% de intención de voto. Esto pasa en todo el planeta. La gente quiere divertirse y entretenerse. Sin embargo, Antonio, no podemos discutir que, por ejemplo, en este preciso proceso electoral hay preocupaciones profundas por parte de los ciudadanos que definitivamente esperan respuestas que le otorguen, en este caso, al ciudadano ciertas certezas de el futuro en temas de seguridad, en temas de empleo, en temas de la economía de el país, y definitivamente que no pasa eso únicamente por la necesidad de divertirse, pasa por una gran cantidad de otras necesidades respecto de las cuales el ciudadano espera una respuesta. Cuando tú estás en una entrevista o en un debate, el 85% son imágenes y menos del 10% es lo que dices. La gente ve imágenes y menos del 10% es lo que se dice, o sea, tiene una muy poca importancia. Aquí hay que hacer una diferenciación y es la capacidad para ganar una elección y la capacidad para gobernar, que son dos cosas muy distintas. Para ganar una elección tú tienes que tener estrategia y la estrategia no es otra cosa que tener información técnica que solamente te la dan las encuestas de opinión, las encuestas cuantitativas, las cualitativas, que son las de los focus group. Ahora tienes también barridos en la web que te pueden señalar el sentimiento y las conversaciones que la gente tiene en la web, que es fundamental, y en base a eso tú puedes extraer lo que la gente quiere, siente, añora y desea. Con eso tú construyes estrategia. Un estratega te ayuda a leer esa información y construir estrategia, y esa estrategia se convierte en comunicación para tener sintonía con la gente y de esa forma poder ganar elecciones, sintonizando estratégicamente. Y de ahí para adelante es otra historia el poder gobernar. Por supuesto que el país vive en un momento tan complejo. El 75% de la población está con ansiedad. No te digo depresión, porque depresión ya son ligas mayores, pero el 75% de la población del Ecuador está con muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque no tiene empleo, porque no tiene dinero y porque vive en permanente zozobra por la inseguridad. Y no tiene ninguna esperanza en el futuro. Entonces, son temas muy sensibles los que está viviendo el Ecuador. Yo quisiera preguntarle Pero una cosa es la posibilidad de ganar elecciones, una cosa es cómo ganar elecciones y otra cosa es gobernar. Hablemos sobre otro aspecto de lo que usted ha señalado y lo ha hecho en este diálogo, de que para ser político hay que estar enfermos de ego y de vanidad, así le entendimos por lo menos. Aquí hay que considerar que usted también ha sido político, fue nada menos que alcalde de la capital de la República. ¿Esto de la modestia y la humildad está ausente entonces en los políticos ecuatorianos y en consecuencia no hay honestidad? Y le pregunto si es que esa es la forma de presentarse de un político ecuatoriano, que en mi modesto criterio representa o identifica, da las señas de identidad de un mal candidato. ¿Un mal candidato puede llegar a ser un buen gobernante? Un buen candidato puede ganar y puede ser un muy mal candidato, un muy mal gobernante, totalmente. Y sí, yo también fui político y por eso hoy soy un ciudadano en recuperación. No podría volver a ser ese político de antes. Y le digo con total franqueza, para ser político, y con algunas excepciones habrán, hay que tener ego y vanidad.
Nadie entra al proceso político electoral o a tratar de ser gobernante porque quiere servir a la gente. Maquiavelo decía que un gobernante quiere llegar al poder para saciar su ego, para saciar su vanidad, para lograr reconocimiento de la gente, para tapar sus complejos, para tapar sus miedos, sus temores. Por eso es que la política y los políticos están en un proceso de extinción muy rápido, más rápido que todo el resto de profesiones. Y me refiero a esto porque usted señalaba hace un momento un tema fundamental. Hay democracias lo suficientemente sólidas y lo suficientemente maduras, como las nórdicas, Noruega, Finlandia, Suecia, Finlandia, para poner ejemplos, en donde ese ego del político y del gobernante ha sido alejado por el sistema mismo. O sea, si usted y yo estamos el día de mañana tomándonos un café en una cafetería bonita de la ciudad de Cuenca, que hay muchísimas, llega un señor en su bicicleta, parquea su bicicleta, se baja, se toma un café al lado nuestro y nosotros ni siquiera le regresamos a ver. Y resulta que ha sido el primer ministro. Y no le regresamos a ver porque no es una figura que quiere sobresalir, que quiere ser protagonista, que quiere saciar su ego y su vanidad. Llegó en su bicicleta, como cualquier otro ciudadano, no pasó nada. Y en esas democracias parlamentarias, él está presidiendo el parlamento y presidiendo el gobierno, presidiendo el Estado, y si es que se porta mal o si es que hace algo malo, simplemente se le sienta en su curul y otro toma el espacio de él. No ha pasado nada. No es que ahí está sentado un semidios determinante queriendo ser rey y que lo único que hace es saciar su ego y su vanidad. Entonces es fundamental dar ese primer paso. Y después yo le voy a decir algo entonces de comportamientos diferentes del político y del electorado en culturas y culturas, en países y países. El tiempo desgraciadamente se nos agota. Quisiera ir yo a un punto culminante en este diálogo con su cristal de análisis, bajo su percepción y su criterio. ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta electoral en Ecuador? De un lado usted tiene un voto duro correísta que no se ha movido del 33-36%, que es el voto sólido de la candidata González, con un techo muy fuerte, no ha podido moverse, porque en la primera vuelta, al menos hoy ha variado un poco en la forma de hacer campaña. Hicieron campaña muy vieja, muy antigua, muy anticuada, de tarimas, de concentraciones, de caravanas, metidos en un lodazal político, en el diálogo del insulto, el enfrentamiento, la confrontación, que la gente detesta. La gente odia el idioma de los políticos, que es el de la bronca y el de la pelea. La gente habla un idioma totalmente distinto, y esa falta de sintonía entre la gente, entre el político y el gobernante, es lo que hace que no haya esa relación adecuada entre gobernantes y gente. Entonces ellos se quedarán con un voto duro correísta sólido, no podrán ampliar más su espectro electoral. Y del otro lado, Daniel Noboa, que también ha hecho una campaña no tan buena, no estratégica, no con un norte comunicacional adecuado, tiene la ventaja de que no tiene ese techo que tiene el correísmo. Entonces esas diferencias que han venido sosteniéndose de 6-5% serán las que se mantengan hasta el final del proceso electoral, y creo yo que Daniel Noboa llegará a ser presidente de la República por la inercia, no por otra cosa. Usted sabe que en física hay un elemento fundamental que es la inercia. Si usted deja una materia, una cosa, que no se mueve, no se va a mover, a no ser que venga otra fuerza y la mueva. Estas dos campañas han sido inertes, planas, aburridas, las dos, con la diferencia de que la una tiene un techo duro que no puede romper, un voto correísta del 35-36%, y del otro lado usted tiene a un Daniel Noboa que no tiene techo, y esa va a marcar la diferencia final. Bien, le agradecemos por habernos acompañado. A usted un abrazo grande. Declaraciones de Antonio Ricaurte, exalcalde de la capital de la República, ex concejal. Son las 8:30.